serie y no nos había dicho nada. Capítulo 3, versículos 8, y vamos a estar en el versículos 8 al 11, versículo 8 al 11. Y lee la palabra del Señor de la siguiente manera: y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe y conocerlo a Él. El poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. La mayoría de las personas, cuando hablamos de temas financieros, mis amados, viven buscando una inversión, esta única inversión que les pueda proveer una estabilidad financiera. Buscan, en resumen, una inversión que pueda proveer dividendos por el resto de sus vidas. Es interesante que yo, que vengo de ese campo financiero, este es realmente lo que la gente desea y busca. Y aún muchos de nosotros pudiéramos buscar financieramente, buscar lugares donde podamos invertir y mantener buenos dividendos, y eso no es pecaminoso de por sí. Requiere sabiduría y que nuestras motivaciones sean las correctas, porque sabemos que nuestra confianza en nuestras finanzas, nuestra cuenta de banco, nuestras inversiones está en el Señor. Pero en realidad nadie está buscando una inversión que termine en pérdidas, sino que rinda buenos dividendos. Es interesante que esto lo sabía muy bien el famoso experto financiero Bernie Madoff. Probablemente algunos de ustedes no conocen al famoso Bernie Madoff, pero aquí en Estados Unidos es muy, muy conocido. Él comenzó a recibir el capital de muchos amigos, aún familiares, y tenía una gran fama de conseguir grandes dividendos y manejar las cuentas de muchos acaudalados en Wall Street, gente muy conocida. Y Bernie Madoff era muy conocido por su gran éxito aparente hasta el momento. Pero en realidad, esta fama de Bernie Madoff era todo un fraude. Su inmenso fraude dejó una estela de devastación humana y pérdidas de capital alrededor de 64.800 millones de dólares. Las víctimas de sus fraudes, nos narra el New York Times, que pasaron de la noche a la mañana de una riqueza cómoda a una desesperación frenética, se contaban por miles. Dice este mismo periódico que este fraude era respaldado por elaborados estados de cuenta y una profunda reserva de confianza por parte de sus inversores y los reguladores. A este caballero no tan solo confiaban sus clientes, sino que aún los reguladores, las agencias reguladoras, confiaban en él por el gran éxito que él siempre había tenido en esta industria. Pero Madoff dirigió su esquema de fraude confiadamente desde la década de los 90 y continuó por todas esas crisis, la del 98, aún la del 2001, después del colapso de las Torres Gemelas, pero finalmente en el colapso hipotecario en el 2007, a mediados de 2007, que culminó aún con la quiebra de grandes como Lehman Brothers y demás. Aquí fue descubierto el gran fraude de Bernie Madoff. Como he dicho, las pérdidas fueron billonarias, utilizando la palabra en inglés. Si se toman en cuenta las ganancias físicas que les había abonado a las cuentas de sus clientes en por lo menos 2 décadas. El fraude era básicamente darle estados de cuenta a los clientes fraudulentos. Era decirle a los clientes: esta es la cantidad de dinero que tienes. Y recibías tu estado de cuenta y
decías, wow, estoy casi listo para retirarme, estoy millonario. Pero ese era precisamente el fraude, jugar con esos números y hacerle creer a todos que su inversión estaba bien. Era solo el famoso Ponzi Scheme. Le pago los dividendos de los que me pide con el dinero que voy recibiendo del otro. Pero eso llega a un punto donde ya no tiene vuelta atrás. Al menos 2 personas perdieron más que dinero. En su desesperación por las pérdidas, se suicidaron. Uno de los principales inversionistas de Madoff sufrió un ataque mortal tras meses de litigio legal contra este esquema. Algunos inversionistas perdieron su hogar, otros perdieron confianza, perdieron relaciones de negocio, perdieron de todo. Pero Madoff no salió ileso de ahí. Aún también costó la vida de sus 2 hijos. El mayor de él se suicidó y el otro murió muy joven, a los 40 y pico de años. La ansiedad lo llevó a un cáncer terminal. El fraude, mis hermanos, siempre trae devastación. Siempre trae devastación. Y esto es exactamente lo que está pasando en la vida de muchos. Están descansando su confianza en estados espirituales falsos. Por eso es tan difícil predicarle el evangelio a aquellos que están en sistemas religiosos de obras, porque están confiando en esos estados espirituales aparentes, como era el caso del apóstol Pablo. Confiaba en todas las cosas que decía el versículo 5 al 6, que era circuncidado al 8º día de Israel, de hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín. Sus estados financieros, si los vemos espirituales, estaban aparentemente, eran los más grandes y podía tener confianza, pero vemos que era un estado espiritual falso. Esto es lo que Pablo nos está diciendo en estos versículos. Yo confié mi vida a la religión, en otras palabras nos está diciendo Pablo. Yo confié mi vida a las obras de la ley. Yo confié mi vida en mis propias fuerzas. Yo confié mi vida en mi propia justicia. Pero realmente estaba en una bancarrota espiritual. Sin duda alguna, las pérdidas financieras, a pesar de lo grande que parezcan, son nada comparado cuando venga el día de nuestro Señor y muchos de esta tierra se enfrenten al Dios verdadero y reconozcan su bancarrota espiritual delante del juez eterno. Las pérdidas financieras, por más millones que hablemos, serán nada. Jesús en Mateo 16, 24 al 26 dice, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y que me siga. Porque el que quiere salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Pues, ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? En estos versículos bíblicos, el apóstol Pablo utiliza estos conceptos financieros para explicarnos, como he dicho, su bancarrota espiritual antes de conocer a Cristo. Utiliza estos conceptos financieros para explicarnos el fraude, como decíamos la semana pasada, en que vivía. Como fue el caso de estos clientes que vivían confiados en el éxito de Bernie Madoff para administrar sus fortunas. Y Bernie les enviaba a un estado de cuenta manipulado para hacerlos sentir bien al respecto de sus aparentes fortunas. Y eso es exactamente lo que hace la falsa religión. Eso es exactamente lo que hacen los falsos maestros a los que se está refiriendo Pablo en este contexto. Hacen sentir bien al respecto de la fortuna espiritual por todos los sistemas de obras que han impuesto y el legalismo que han impuesto. Pero ante los ojos
como los clientes que he hablado de Bernie Madoff, eran ricos ante los ojos de los demás, pero en realidad era solo un gran fraude. Pablo está diciendo aquello con lo cual contaba como ganancia, pero se dio cuenta que era una gran pérdida cuando conoció a Cristo. Como hemos visto en estos versículos, este es el testimonio personal del apóstol Pablo, el testimonio de conversión del apóstol Pablo. Y nos presenta a través de su testimonio esta gran verdad de cuán engañado estaba. Hoy Pablo nos presenta en los versículos que he leído cuál es el incomparable valor de Cristo para el que ha perdido todo por Él. ¿Cuáles son los dividendos de haber recibido el depósito de Cristo en nuestras vidas? Porque déjenme decirle que una gran ganancia es determinada por los dividendos que da. Hoy Pablo nos dirigirá a ver cómo ha quedado mi estado de situación espiritual con Cristo en la columna de ganancias. ¿Cuáles son los dividendos de esta transacción? ¿Qué es lo que hace que un hombre, como narraba Cristo, que fuera a vender todo para obtener el lugar donde estaba el tesoro? ¿Cuál es el negocio? Es una ganancia garantizada. Como decía Pablo a los filipenses en esta misma carta en el 1, versículo 21, capítulo 1, versículo 21, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo enseñaba en aquella ocasión de que cuando usted ve un estado de ingresos y gastos y usted puede gastar lo que sea y nunca va a llegar una pérdida, es porque el depósito ha sido grande, muy grande. Y ese es Cristo en nuestras vidas. Ha sido el depósito eterno, que podemos desgastarnos una vida para Él, pero siempre cuando morimos es ganancia. Y quisiera hoy dividir este texto en lo que he llamado 6 dividendos eternos de un valor incomparable que obtiene aquel que atesora a Cristo. 6 dividendos de aquel que sus tesoros están en Cristo. Y uno de los primeros dividendos con lo que nos encontramos es el conocerle a Él. Mire ese versículo 8. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas. Fíjese que Pablo no deja solo las cosas que ya ha mencionado en el versículo 5 y 6, que aún incluye todas las cosas. Todo lo que posiblemente podamos obtener en este lado de la eternidad. Todas las cosas las estimó como pérdida, pero más aún lo considera como basura. ¿Y esto es por qué? Por conocerle a Él. Uno de los dividendos que vemos de esta transacción que Pablo nos presenta es conocerle a Él, conocer a Cristo. Hay personas que darían lo que fuera por conocer a algunas personas famosas. Yo he escuchado la frase, yo daría lo que fuera por sentarme y hablar con fulano de tal. No voy a mencionar nombres porque pudiera levantar algunos pecados aquí de idolatría. Es interesante que por alguna razón cuando la gente me conoce a mí, siempre terminan conociéndome demasiado y desinteresándose de conocerme más. Así somos todos los humanos. Usted podrá tener la expectativa, no, yo quiero conocer a fulano. Cuando lo conozcas demasiado, ya los habrás conocido demasiado. Es un hombre pecador, mujer, lo que sea, débil. Pero no es el caso con Cristo. Con Cristo nunca nos cansaremos de conocerle a Él. El mismo Jesús dijo en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Usted ha contemplado lo que dice ese versículo? Y esta es la vida eterna. Eso no es lo que tenemos nosotros, vida eterna en Cristo. Y la vida eterna consta en conocer al único Dios verdadero
y a Jesucristo. Eso lo que significa es una sola cosa: una eternidad aún no nos dará para conocer las grandezas de nuestro Señor. Estaremos una eternidad conociéndolo y nunca nos cansaremos de conocerlo. Cuando dice y aún más, el apóstol pone un gran énfasis en contraste de sus credenciales religiosas y el incomparable valor de conocer a Cristo. Vemos ahí todas esas, voy a hacer una pequeña lectura de circuncidado a los 8 días de nacer, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseos, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley hallado irreprensible, pero todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Pero dice, eso no es suficiente y aún más, todas las cosas las he puesto como basura por el conocimiento del Señor, de Jesucristo. Aquí en el versículo 8, como vemos, agranda esa convicción al considerar todo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Aún ese verbo traducido que dice yo estimo, está en tiempo perfecto y esto nos indica que todas las obras en las que Pablo confiaba para ganar el favor de Dios, pero no se queda ahí, por eso el tiempo del verbo es importante, aún las obras presentes o futuras las considera como pérdidas. O sea que no es que lo que yo era es basura en el aspecto de conocer a Cristo, ¿verdad? Y dejamos eso claro, no es que todo lo que usted ha hecho nos sirve, pero cuando lo presentamos delante de Cristo para efectos de salvación, todo eso es basura. Pero no es tan solo lo pasado, sino es también lo presente, sino es también lo futuro. Porque a veces hay algunos que tienen, por mala doctrina, de pensar que ahora, de ahora en adelante, después que Cristo me salvó, ahora depende de mis obras. Ahora depende si yo me sostengo o no me sostengo. Ahora depende si yo peco o no peco. Entonces tú no puedes afirmar lo que Pablo está diciendo aquí. Pablo está diciendo, mi vida pasada que estaba llena de religiosidad, nada de eso aportó absolutamente nada a mi salvación. Cuando conocí a Cristo, todo eso es basura para efectos de salvación. Pero está diciendo, hoy no hay nada tampoco que pueda presentar delante del Señor para mi salvación. Solo Cristo. Y no hay nada en el futuro que pueda hacer, que pueda contar para mi salvación. Solo Cristo. Vemos ahí, ¿verdad?, que se refiere a ese valor incomparable, esa palabra, uperchón, que en el texto griego nos habla de excelente, nos habla de algo que no tiene comparación, no hay manera más grande de poderlo describir, es un valor que nada, no tiene comparación en este mundo. Pero también hay una palabra importante ahí que es la palabra conocimiento. Y aquí para nosotros en el español es un poco vaga la palabra conocimiento porque nosotros le llamamos conocimiento al conocimiento intelectual, pero en este caso el apóstol Pablo, a pesar de que esta palabra pueda significar eso, pero en el contexto que la tenemos se está hablando de un conocimiento experimental, de un conocimiento que se adquiere a través de la participación directa. No es una palabra liviana de un mero conocimiento intelectual. El Nuevo Testamento describe en esta palabra muchas veces a aquellos que conocen a Cristo. Aún en Juan 10:14 Jesús dijo, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Es interesante que seguimos escuchando esta palabra conocer y aún en el Antiguo Testamento esta palabra conocer describía aún el vínculo matrimonial, el amor, el vínculo íntimo entre una pareja. Así de seria es esta palabra. No es una palabra de un mero conocimiento porque créanme, hay muchos que conocen a Cristo. Si utilizamos la palabra en su sentido solo de conocimiento intelectual. Pero aquí Pablo no está hablando de un conocimiento intelectual. ¿Y por qué podemos saber eso? Porque ya Pablo conocía de Cristo. De hecho, él perseguía a los cristianos.
No puede ser que Pablo ahora conoció de Cristo. No. Pablo ya conocía de Cristo. Pero Pablo conocía de Cristo intelectualmente. De hecho, conocía tanto que lo persiguió, porque era celoso de la doctrina. Persiguió a su iglesia. Pero ahora nos está hablando de otro tipo de conocimiento, un conocimiento profundo, experimental sobre Cristo. Había chocado con Cristo. Y espero que aquí la mayoría conozcamos a Cristo de esta manera. Porque si solo lo conoces de manera intelectual, la realidad es que no estás en Él, no lo conoces verdaderamente. Ahí la palabra en la Septuaginta que se utilizaba era esa palabra yada, que denotaba por lo general un conocimiento íntimo, una unión, un vínculo de amor. De hecho, cuando le dice a aquellos que se aparten de Él, le dice: jamás os conocí, nunca os conocí. Tú y yo no hemos tenido un vínculo, no nos hemos conocido íntimamente. Es una palabra muy fuerte el hecho de ver ese dividendo de conocerle a Él. Conocer a Cristo es conocerlo como Señor. Pablo lo llamó mi Señor. Si vemos ahí el texto, dice en ese versículo 8 adelante, dice: el incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. De hecho, esas fueron las primeras palabras que dijo una vez fue esta luz resplandeciente y chocar con esta pared de luz, y cayó al piso y dijo: Señor. Este Señor que un día toda rodilla se doblará, de los que están en el cielo y la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, como Él ha dicho en esta carta ya. Aquí vemos la frase completa: Cristo Jesús, mi Señor. Pone en relieve los oficios de Cristo. La palabra de Cristo lo describe como el Mesías, el mensajero. Pero vemos Jesús lo describe como Salvador, sumo sacerdote, intercesor de los creyentes. Pero vemos la palabra Señor, cuando dice mi Señor, Curios está hablando del Rey soberano sobre toda la creación, incluyendo su vida. Vemos aquí como Pablo habla de conocer a Jesús, pero en todos sus aspectos. Como Mesías, como Salvador, como sacerdote, como Rey eterno. Es un conocimiento profundo de nuestro Señor. Cuando somos salvos, ese es el primer dividendo que recibimos. Tenemos la oportunidad de conocerle a Él. Por el incomparable valor de conocer a Cristo, Pablo sufrió gustosamente las pérdidas de todas las cosas por las cuales había tratado de obtener salvación. Pero el apóstol las estimó como estiércol, como basura, como excremento. Pablo vemos que lo expresa en términos fuertes, con desprecio, todos esos méritos religiosos por los cuales procuró impresionar a Dios y aún a los hombres. Pero comparados al conocimiento de Cristo, son excremento, basura. De igual manera, Isaías nos presenta una figura similar cuando nos habla de nuestras obras de justicia. En Isaías 64:6 dice: todos nosotros somos como el inmundo y como trapo de inmundicia, todas nuestras obras justas, todos nos marchitamos como una hoja y nuestras iniquidades como el viento nos arrastran. Hermanos, hemos meditado en este dividendo de conocerle a Él. Hay deseos en nuestro corazón de conocer más a Cristo. A veces estamos tan empeñados en conocer más hombres. A mí me interesa, me intriga a veces hay tantos nombres. Yo le doy gracias al Señor por tantos hombres de Dios, que qué bueno que le damos honor, y conocemos sus nombres y conocemos lo que han hecho por el Señor. Pero hermanos, tengamos cuidado. A veces invertimos tanto tiempo tratando de conocer hombres
y no a Cristo. Conozcamos a Cristo en toda la plenitud de Cristo. Tenemos una vida para leer su palabra y conocerlo más íntimamente a nuestro Señor. Conocer más a nuestro Señor. Conociéndolo a Él más, nos daremos cuenta de nuestra bajeza, nos daremos cuenta de quién somos delante de Él y cuánto lo necesitamos. Cuánto lo necesitamos. Cuando tú ves a veces personas confiando en sus obras, es porque no lo conocen a Él. Y piensan que sus obras pueden ganar favor porque no conocen su santidad, no conocen su soberanía. Es un conocimiento desvirtuado de Dios. He tenido la oportunidad de conversar con personas que me dicen, sí, tú eres capaz de no pecar. ¿Usted sabe lo que me dice eso? Qué poco conocen del Señor. No conocen al Señor. ¿Cómo alguien se atrevería a decir que tenemos la posibilidad de no pecar? Hay un conocimiento limitado de Dios. No conocen al Dios revelado en las Escrituras. Yo narraba esta mañana en la clase de Fundamentos de la Fe de que cada vez que conozco más a Dios, es como una pantalla, cuando usted la veía en 20 pulgadas a blanco y negro, usted no podía notar las cosas, los errores, pero ahora cuando empiezo a conocer más a Dios, es como si mi vida estuviera en high definition, en total definición, y puedo empezar a ver cuán malvado soy, cuán perverso soy, cuánta necesidad tengo de Él. Conozcamos más al Señor, hermanos. También nos dice y vemos como nuestro segundo punto, el ser hallado en Él. Eso es uno de los dividendos de esta transacción. Conocemos más a Él, el Espíritu Santo se nos ha dado para conocerlo más a Él, pero también para ser hallados en Él. Fíjese qué hermoso esa frase, y dice antes del versículo 9, dice, y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, y ser hallado en Él. En este caso, esa frase ganar a Cristo es un término que implica ganancia, es un término de inversión. Pablo está mirando su inversión, está todavía hablando de términos financieros. Pablo es como aquel que narra a Jesús cuando ve el tesoro y va y vende todo lo que tiene. Pablo está claro de que ya no vive él, sino que Cristo vive en él. Que el Espíritu Santo, hermanos, mora en nosotros. Y porque mora el Espíritu Santo en nosotros, Cristo está en nosotros. Pablo está claro de que desea cada día ganar a Cristo, de que quiere ser hallado en Él, porque es uno de los dividendos de la transacción de salvación, de que no estaremos un solo día solos, porque Jesús nos ha dicho, estaré con ustedes todos los días. Qué bendición, hermanos. Porque la mayoría de los que yo conozco por ahí que predican hombres, ninguno está con ellos. Mahoma ya está en la tumba, Confucio no está y Joseph Smith se fue también. Ninguno está con ellos. Pero nuestro Señor, el que nos salvó, está con nosotros todos los días. Cada día debemos correr y ganar a Cristo. No en el sentido de salvación, porque sabemos que está en nosotros, pero sí en apreciarlo, porque usted puede estar no apreciando a Cristo. A veces pensamos que Dios salva a hombres obviando su razón y entendimiento, pero no, Dios nos creó hombres y mujeres con razón. El hecho de que creemos que Dios regenera el corazón del hombre no significa que los hombres no piensan. De hecho, aquí Pablo está describiendo lo que internamente estaba pasando en él. Eso es lo que Pablo está describiendo. Internamente había un peso grande de todas las cosas que estaba confiando y ahora conoce a Cristo y da todo por pérdida.
Pablo consideró a Cristo, meditó sobre Cristo. Cuando Dios quitó la venda de sus ojos, inmediatamente empezó a considerar sus caminos y consideró a Cristo y sus caminos delante de Cristo. Y dejó todo para ganar a Cristo. Y hermanos, esa es la verdad de la gracia irresistible. El valor de Cristo es tal que no hay un solo hombre que pueda resistir su valor. Si tus vendas son quitadas, no hay manera que resistas la gracia de Cristo. Pablo puso todas sus aparentes buenas obras y las puso en la columna de pérdidas y una sola entrada contable en la columna de ganancias: Cristo. El que conoce a Cristo ha ganado el favor de Dios por los méritos solo de Cristo. Y en el futuro va a ganar a Cristo, porque de Cristo se trata la vida del creyente. Aún nuestra esperanza hoy es: ven, Señor Jesús. Ganar a Cristo, hermanos, es ser hallado en Él. Es una realidad pasiva de que vamos a ser encontrados en Cristo. Pablo lo menciona tantas veces en el Nuevo Testamento. En Él, en Cristo. Vemos esa palabra, en Cristo. Pablo no podía contemplar en su mente su vida fuera de Cristo, porque era su realidad espiritual. Y hermano, si tú has sido salvado por Cristo, es tu realidad espiritual. Estás en Cristo. Pero a veces tenemos como una desconexión con nuestra mente cuando nos enfrentamos a las diferentes cosas de esta vida. Si has recibido a Cristo, tú estás en Él. Por eso es que anhelamos caminar como Él anduvo. Por eso queremos vivir según sus mandamientos. Por eso nos sentimos amados por Él, perfeccionándonos cada día más en Él. Es una unión con Cristo. Vivimos vestidos de Cristo, escondidos en Él, como nos dice en Colosenses 3:3, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Hermanos, nuestra identidad cambia para siempre. Nunca seremos los mismos. Por eso es que no podemos perder nuestra salvación, porque estamos en Él y en sus manos nuestra salvación está segura. Esa frase, cuando somos hallados en Él, se refiere al momento solemne en el día del juicio. El día que daremos cuenta a Dios, sea bueno o malo, como dice su palabra. Nuestro destino eterno depende de la relación que tenemos con Cristo. Si tú estás aquí hoy y no estás seguro si tienes una relación con Cristo, te imploro, aclara tu relación con Cristo. Porque tu destino eterno será definido por tu relación con Cristo. La salvación no es tener un poquito de Jesús en nosotros o algo más. No, la salvación es estar completamente en Él. Nosotros nunca predicaremos que vengas a buscar los beneficios de Cristo, sino que Cristo mismo es nuestra ganancia. No amamos las cosas que ofrece Cristo, sino que amamos a Cristo. Una diferencia muy grande, aunque pareciera un juego de palabras, pero no lo es. Si lo que amas son las cosas y los beneficios que te da Cristo, bien probable que no estés en Él. Nuestra ganancia no es lo que ofrece, sino Él mismo. Cuando venga el día del juicio, aquellos que hemos procedido al arrepentimiento y a la fe, seremos hallados en Él. Por eso en Efesios dice en el capítulo 1, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Vemos aquí en pasado, esto ya pasó. Estamos favorecidos por el Señor, por los méritos de Cristo. Pero también parte de los dividendos, nos trae nuestro tercer dividendo eterno,
es que somos vestidos con la justicia de Cristo. Vemos ese versículo 9, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Como vimos anteriormente, Pablo había pasado su vida en vano tratando de alcanzar a Dios a través de su propia justicia. Esa justicia que tenía engañado a Pablo, el esfuerzo personal, la moral, los ritos religiosos, las obras. Había una carga insoportable, como describe el Señor Jesús acerca de los fariseos, que ataban cargas pesadas y difíciles que ni tan siquiera ellos querían llevar. A pesar de todo lo que Pablo alcanzó en sus fuerzas, no alcanzó el favor divino. Es una ley que requiere perfección, la cual nadie puede cumplir. Como dice aún en Romanos 3:19 al 20, ahora bien sabemos que cuanto dice la ley, lo que dice a los que dice que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Ante la justicia de Cristo, el corazón de Pablo despertó al pecado, despertó totalmente al pecado. Y esto es lo que ha pasado con cada uno de nosotros que nos hemos arrepentido y puesto fe en Cristo. Hubo un despertar en cuanto a nuestro pecado que antes no estaba en nosotros. En Romanos 7, 9 al 11 nos habla de esto. Dice el apóstol Pablo: en un tiempo yo vivía sin la ley, pero al venir el mandamiento el pecado revivió y yo morí. Y este mandamiento que era para vida a mí me resultó para muerte, porque el pecado aprovechándose del mandamiento me engañó y por medio de él me mató. Al Pablo verse enfrente a la verdadera ley divina, no una ley distorsionada, que es lo que muchos quieren hacer, distorsionan la ley para que puedas sentirte cumpliéndola, distorsionan los atributos de Dios para que puedas sentirte cumpliéndola y calmar tu conciencia. Pero cuando verdaderamente te enfrentas a la ley, te va a pasar lo que le pasó a Pablo. Se vio como un pecador muerto en su pecado y digno de muerte eterna. Él pensaba que la ley del judaísmo le daba vida, pero nos dice aquí en Romanos que la ley de Dios lo mató. La ley de Dios lo mató. Él reconoció su pecado, renunció a las obras de la justicia por sus propias fuerzas y recibió el don gratuito, la justicia de Dios por gracia. Pablo hizo, mis hermanos, el mejor negocio. Entregó su propia justicia legalista por la justicia que es por la fe en Cristo. Es una invitación que tiene aquí todo aquel que no conoce la justicia de Cristo. Cuando nos habla en el texto de esa fe, esa confesión permanente y una confesión segura de que dependemos totalmente de Él y confiamos en Cristo para cumplir todas las exigencias para entrar al reino de Dios, porque sabemos que no se trata de nosotros, sino por las obras de nuestro Señor y Salvador. Cuando hablamos de salvación no es un mero acto de aceptación intelectual a la verdad del Evangelio, de lo cual nos tenemos que cuidar. La verdadera fe salvadora incluye la confianza a nuestro Señor Jesucristo y la rendición a su señorío. Esa es la evidencia de que realmente has recibido la justicia de Cristo, que es tu Salvador y es tu Señor. Cuando vemos esa frase sobre la base de la fe, la justicia que es de Dios, viene el pecador que se arrepiente, esa justicia que solo proviene de Dios. El corazón del Evangelio, mis amados, es esa doble transacción. Esa doble transacción. A Cristo se le imputa el pecado del pecador que se arrepiente, y al pecador arrepentido se le imparte la justicia de Cristo.
Porque nada pasaría si Dios perdonó tu pecado, pero no te acredita la justicia de Cristo. Es una doble transacción. Por eso dice en 2 Corintios 5:21, dice, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Pablo se despojó de una manera gráfica de sus haragos, de sus trapos de inmundicia, de toda esa justicia personal, se deshizo de eso y recibió el manto de Jesús para cubrir su vergüenza, para cubrir su pecado. Así es que nos vemos cuando tratamos de ganar el favor de Dios. Venimos con esos trapos de inmundicia, con esos harapos delante del Señor, pero Jesús nos da su manto que nos cubre para salvación, para presentarnos delante del Rey. En la cruz, Cristo fue juzgado por Dios por los pecados de todos los que creemos en Él. Y Dios trata a ese pecador como si hubiese llevado la vida perfecta de Cristo. Cuando Dios te mira, amado hermano, Dios te mira a través de la vida perfecta de su Hijo amado Jesús. Porque Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados, como dice el apóstol Pedro en su primera epístola. También vemos el cuarto dividendo de esta transacción, es el poder de Cristo, el poder de Cristo. Vemos aquí en el versículo 10, y conocerlo a Él, el poder de su resurrección. La cruz, mis amados, demuestra el poder de Dios. Solo el poder de Dios trae un nuevo nacimiento, trae resurrección. Como dice en Romanos 1:4, fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder, conforme al Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Ahí nos habla en Romanos sobre ese poder que lo levantó de la muerte, el poder del Espíritu Santo en él. Pablo anhelaba experimentar el poder de la resurrección de Cristo. Pablo sabía que no iba a poder vencer el pecado en su carne. Luego de conocer a Cristo, se dio cuenta que en su carne no habían fuerzas para vencer el pecado. En este momento sabía que solo confiando en Cristo, en su poder, podía vivir una vida para Él. Dice en Romanos 7:18, pero aquellos que reciben el Espíritu Santo reciben el mismo poder espiritual que levantó a Jesús. La resurrección de Cristo fue la mayor manifestación de poder. El hecho de levantarse de los muertos reveló su poder absoluto en el reino físico, pero también en el reino espiritual. Como dice en Colosenses 2:12, habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también han resucitado con Él por la fe en la acción del poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Pablo experimentó el poder de la resurrección de Cristo Jesús en dos formas. Primero fue ese poder que lo salvó, pero también es ese poder el que lo santifica. Hermanos, si así nosotros, cada uno de nosotros hemos recibido ese poder de Dios, ese poder que nos levantó de la muerte espiritual, es ese mismo poder el que nos sostiene firmes en Cristo. Y ese es el poder que debemos pedirle al Señor. Porque a veces oramos por fortaleza para pasar las pruebas y todo eso. Pero hermano, a veces oramos por fortaleza como si la fortaleza viniera de nosotros. Entonces empezamos por el poder de la salvación, entonces terminamos en nuestra fuerza. Hermano, nuestras fortalezas deben ser según las fortalezas de Dios. Acudimos a Dios para su poder, para su fortaleza. Él es quien nos sostiene en todo. La salvación, los creyentes nos identificamos con Cristo en su muerte y en su resurrección. El poder de la resurrección de Cristo que nos levantó de la muerte es el poder que nos santifica para vencer la tentación y las pruebas.
El poder de Cristo nos dirige a llevar una vida santa y proclamar el Evangelio, mis amados. No sigamos insistiendo en acudir a nuestro poder, en acudir a nuestras estrategias. Acudamos al poder de nuestro Señor. Te tengo una noticia: en tus fuerzas no vas a poder. No vas a poder vencer el pecado en tus fuerzas. Necesitas las fuerzas del Señor. En Cristo tenemos su poder en nosotros a través de la obra de su Espíritu Santo en nuestra vida. Acudamos a ese poder del Señor. Es parte de las ganancias, es parte de los dividendos de estar en Él. Vemos también otro de los dividendos, el honor de Cristo. El honor de Cristo. Otro de los dividendos de este tesoro es ese honor de vivir para Él, de sufrir también con Él. Vemos ahí en la segunda parte del versículo 10 y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte. En Filipenses 1:29 el apóstol Pablo dijo: porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él, llegando a ser como Él en su muerte, mis hermanos, como nos menciona en Romanos 8:17. Y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él. ¿Verdad? Porque nos gusta la primera parte, pero no vemos la segunda parte. Si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Sufrimos con Cristo. Fíjense qué interesante que los apóstoles tenían esto claro. Cuando Juan y Pedro se enfrentan al concilio y los azotan por allá en el capítulo 5 de Hechos, y recibieron azotes y los liberaron, Pedro y Juan, ¿qué hicieron después que los azotaron? Salieron regocijándose de que hubieran sido considerados dignos de sufrir afrenta por su nombre. Salieron regocijándose, llenos de gozo. Esto es un honor, Señor, sufrir. De hecho, aún cuando Pedro, dice la tradición, cuando Pedro fue a ser crucificado, dijo: no, a mí me ponen con la cabeza hacia abajo. Estaba participando del honor de morir como su Señor, pero no moriría igual que su Señor. Hermanos, es un honor vivir para Cristo. Y en este lado de la eternidad, el vivir para Cristo es sinónimo de aflicción, es sinónimo de sufrimiento. Sufrimos para su gloria. Y con esto no estoy diciendo que Dios no nos da tiempo de deleites y de disfrute y de gozo, pero si tu vida es definida por deleites de esta tierra, perdóname, tú eres de esta tierra. La vida del verdadero creyente es distinguida por el sufrimiento por su causa. Ya no vivimos para nosotros, sino que vivimos para Él. Vivimos en una relación inquebrantable que tenemos con Cristo. ¿Cómo puede ser que el mundo odie a Cristo y nos ame a nosotros? Es incongruente. Gálatas 2:20 dice: con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. La vida que ahora vivo en la carne, vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo ve sin duda nuestra comunión y participación con Cristo en el sufrimiento. Cuando vivimos en Cristo, realmente participamos de sus padecimientos. Los momentos más profundos de comunión espiritual con el Cristo viviente son los momentos más intensos de nuestro sufrimiento. No tomemos eso liviano. Si nos encontramos sufriendo por su nombre, significa que estamos viviendo la relación más íntimamente posible con nuestro Señor y no lo contrario. A veces decimos: Dios me ha olvidado. No, estás en tu vida más íntima con el Señor. Si estás sufriendo, no por tu pecado, por causa de Él. Eso determina la relación más íntima de Cristo y sus discípulos. Encontramos en Cristo un sumo sacerdote misericordioso.
el cual puede conocer nuestro dolor, porque como dice en Hebreos, Él soportó mis pruebas y tentaciones. Tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras flaquezas, que fue tentado en todo, pero sin pecado. Por eso Pablo dijo, por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo. Aquí no está hablando de las vacaciones a Bahamas, ni está hablando de los cruceros que tomó. No, está hablando, me complazco en que los insultos, en las privaciones, en la persecución, en la angustia, en eso me complazco. Porque dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Usted sabe que eso para mí es como cuando usted sabe los que le gustaba el tema de la lucha libre y usted tenía una pareja que estaba peleando en pareja, y las que no saben de lucha libre, pues usted tiene que tocar la mano para que entre. Cuando usted está en graves problemas, usted toca la mano del otro para que entre. Entonces el problema es que a veces en la ecuación estamos nosotros pasando el problema y Cristo en la línea diciéndonos, déjame entrar. Y nosotros en nuestras fuerzas. Hermanos, vivimos en Cristo. En Cristo. Nuestra pelea, nuestro sufrimiento, nuestras pruebas son las pruebas y el sufrimiento de Cristo que está en nosotros. Y Él nos dará las fuerzas para sobrepasarlo. Él nos dará las fuerzas que necesitamos para sostenernos en medio de los padecimientos más grandes. Nuestra vida es vivir para el Señor. Dice en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 12, si perseveramos, también reinaremos con Él. Gloria sea al Señor. Y eso nos lleva a nuestro último punto, a lo último dividendo que tenemos de esta transacción. La gloria con Cristo. La gloria garantizada con Cristo. Los que murieron en Cristo resucitarán. Aquí el apóstol Pablo está anticipando el arrebatamiento de la iglesia, la resurrección de los muertos. Aquí Pablo está diciendo literalmente la resurrección dentro de los cadáveres, de entre los cadáveres. O sea que está hablando no de una resurrección espiritual, de hecho la palabra que utiliza ahí resurrección es diferente a la que vemos en el versículo anterior. Es resurrección de entre los cadáveres. Un último y perfecto beneficio que obtuvo Pablo al conocer a Cristo fue la garantía de su futura resurrección. Cuando participemos, mis amados, es una garantía que todos los que estamos en Cristo tenemos, que participaremos de la gloria de Cristo. En este lado de la eternidad participamos de sus padecimientos, pero hermanos, cuando Cristo venga, participaremos de su gloria. Gloria sea al Señor. Pablo estaba seguro de que alcanzaría la resurrección de entre los muertos y participaría de la gloria de Cristo. Vemos aquí que lo podríamos traducir la gran resurrección de entre los muertos. Es lo que Pablo está queriendo decir. Los creyentes experimentarán esa resurrección, como he dicho, en ese tiempo que Cristo venga de manera gloriosa en los cielos. Como dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 51 en adelante, dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Los creyentes serán sacados del resto de los cuerpos muertos, que solo se levantarán para el juicio final. Pablo le describió a los romanos, y si somos hijos, somos también herederos, como he dicho en Romanos 8:17, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y dice al final que si padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados en Él. La redención del cuerpo es la resurrección. La resurrección es otro de los excelentes dividendos de conocer a Cristo. La gloria en conjunto con Cristo. Un día, mis amados, seremos glorificados con Él,
Como dice en Primera de Pedro capítulo 4, versículo 13, antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense. Hermanos, en lo que compartimos los padecimientos de Cristo, regocijémonos, para que también en la revelación de su gloria se regocijen con alegría, mis amados. Regocijémonos en el padecimiento, regocijémonos en este lado de la eternidad mientras sufrimos por causa de Cristo, porque vendrá un tiempo de gran gozo, de gran alegría, cuando Cristo será presentado en los cielos y todos resucitaremos con Él y estaremos en su gloria. Glorificado sea el nombre de Cristo. Hermanos, estos son los dividendos de esta transacción que nos habla el apóstol Pablo. Esta es la ganancia de la que nos habla el apóstol Pablo, de que cuando somos salvos por Él, cuando conocemos a Cristo, vamos a ser hallados en Él. Somos vestidos de la justicia de Cristo. El poder de Cristo que nos levantó de la muerte nos santifica. Participamos en sus padecimientos, pero también participaremos en su gloria, mis amados, en su gloria. Yo quisiera, antes de terminar, exhortar a aquellos que no conocen al Señor, que hablamos de esta gloria, pero no será una gloria de la que ellos participarán. Pero todavía hoy, si me estás escuchando, hay una oportunidad para arrepentirte y entregar tu vida a Cristo. Me gustaría leer en Mateo 19, 16, si usted me acompaña y es tan gentil. Mateo 19, versículo 16. Y hemos visto el testimonio de conversión de Pablo. Y hemos visto cómo Pablo vio el incomparable valor de Cristo cuando lo conoció. Pero vemos aquí la historia de uno que no. Y un hombre se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, ¿qué cosa buena haré para obtener la vida eterna? Jesús le respondió: ¿por qué me preguntas acerca de lo que es bueno? Solo uno es bueno, pero si deseas entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Cuáles? Preguntó el hombre y Jesús respondió: no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven dijo: todo esto lo he guardado. ¿Qué me falta todavía? Bueno, sabemos que le faltaba todo, pero vamos para el texto. ¿Qué me falta todavía? Jesús le respondió: si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees y da a los pobres, y tendrás tesoros en los cielos, y ven, sé mi discípulo. Pero al oír el joven estas palabras, se fue triste, porque era dueño de muchos bienes. Aquí vemos que este joven hizo lo opuesto a Pablo. Pablo se encontró con Cristo y lo recibió como Señor. Dejó todo como pérdida y puso en su listado de ganancias Cristo. Pero este joven quería a Cristo con todas sus aparentes ganancias, que eran todas pérdidas, con sus obras de justicia, con su moral, con su aparente rectitud. Todos estamos frente a la misma encrucijada. Las personas pueden aferrarse a sus méritos religiosos y seguir el ejemplo del joven rico por el camino que conduce a la destrucción eterna. Lamentablemente muchos, al conocer a Cristo, lo rechazarán. Y yo espero que aquí no haya uno que quiera tener a Cristo con algo más, que simplemente deje todo, como Jesús le indicó. Jesús le dijo: deja todo y tendrás tesoros conmigo en el cielo. Ven, sígueme. Si estás hoy en una bancarrota espiritual, Dios te ha permitido escuchar este mensaje y lo único que tienes es de este mundo y no tienes a Cristo, despójate de todo, ven a Cristo. Es la mejor transacción que vas a hacer. Es la mejor transacción. Pablo, cuando le cayeron las vendas de sus ojos, consideró a Cristo y dijo: todo lo que tengo es pérdida, Cristo es mi única ganancia. Pero hemos visto los dividendos eternos de esa ganancia. Hermanos,
si conocemos a Cristo y valoramos a Cristo, verdaderamente tenemos un deseo de que los demás conozcan a Cristo. Si realmente lo valoras, no vas a parar nunca de predicarlo. Yo he conocido personas que encuentran buenos negocios y buenos lugares donde dan buenos dividendos, y eso se pasan hablando de eso. Algunos le pagan comisión, otros ni le pagan comisión, pero le gusta hablarle a sus amigos: wow, encontré un buen negocio, ven, invierte. Hermano, aquí está el mejor negocio. No dejes de hablar de Cristo. Al final, todos los dividendos financieros, todos los activos que puedas adquirir, serán basura, solo basura. Ven a Cristo. Prediquen, mis hermanos, a Cristo. Estamos diciendo a otros el incomparable valor de Cristo. ¿Has abandonado todo lo que este mundo ofrece por la causa de conocer a Cristo, para conocerlo a Él más? ¿Estás usando todo lo que está a tu alcance para proclamarlo a Él? Tu profesión, tus recursos, tus posesiones, tus conocidos, tus habilidades. ¿Estás usando todo eso para dar a conocer al que nada se puede comparar a Cristo? Colosenses 3, 1 al 4 dice, para terminar: si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida en Cristo, con Cristo en Dios. Cuando Cristo nuestra vida sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Oremos. Padre eterno, hemos escuchado tu palabra, Señor, tu palabra que es viva y eficaz, Padre. Esa palabra que utilizaste para traernos a tu Hijo amado Jesús. Esa palabra que un día fue como un punzón en mi corazón, Señor. Rompió mi corazón en pedazos, Señor. Esa palabra que un día me despertó a mi pecado, cual estaba ciego. Había pecado contra ti, Señor. Y todas mis obras eran solo trapos de inmundicia, Señor. Mis ojos fueron abiertos, Señor, a mi pecado. Y Cristo, puesto delante de mí, Señor, de manera irresistible, Señor, corría a Él porque no tenía más. Cuán grande tú eres, Señor. Tú eres Salvador. Gloria sea tu nombre por tu Hijo amado Jesucristo. No hay nada en esta tierra, Señor, nada que se compare a Él. Cristo el maravilloso, Cristo el apreciado, el tesoro escondido de este mundo, Señor, ha sido revelado a hombres como nosotros, débiles, pecadores, tus enemigos. Cuán glorioso mensaje, Señor. Señor, te doy gracias porque me permites conocerlo a Él cada día más. Te doy gracias, Señor, porque un día tú vendrás y yo seré hallado en Él cada día de mi vida, Señor. Te doy gracias, Señor, porque cambiaste mis trapos, mis harapos con los que llegué y me has dado, Señor, su manto real y me has cubierto con la obra de Cristo y su justicia. Señor, porque no tan solo eso, me has dado tu poder a través del Espíritu Santo para vivir para tu gloria. Nos das el honor, Señor, de sufrir como Cristo, de vivir como Él, Señor. Y un día, Padre, estaremos contigo en la gloria, Señor. Esperamos ese día glorioso, donde ya Jesús no padecerá más, sino que tomará su trono y su gloria será vista por todos en este mundo. A ti te damos gloria y honra
En el nombre de Cristo hemos orado.